Bueno, estamos ahí para los que acaban de llegar. Vamos a trabajar en el archivo que dice ventas, que está en la carpeta de avanzado. Avanzado, y el archivo se llama ventas, por favor, tablas dinámicas, ventas. Bueno, ok. Vamos a convertir esta base de datos. Esta base de datos ya está dentro de todos los conceptos que hemos hablado, pues digamos que tiene una estructuración básica y la podemos convertir a tabla sin ningún problema para poder ya ir a hacer un diseño de informes con tablas dinámicas acá en Excel. Entonces, nos paramos dentro de la tabla y vamos a presionar Control T. Él la delimita. Yo ya sé que esa base de datos va hasta la fila 659, o sea que él la está marcando toda. Entonces, le doy a aceptar y ahí ya queda convertida en tabla. ¿Listo? Le cambiamos el nombre a la tabla por diseño de tabla. Le vamos a colocar el nombre de ventas. Bueno, explicábamos que la tabla dinámica es un resumen que nosotros vamos a lograr a través de unos agrupamientos que la tabla hace, la herramienta de tabla dinámica hace. Esos agrupamientos se hacen con base a filtros, entonces puedo sacar resúmenes de las bases de datos. Siempre las tablas dinámicas van a tener un principio de filtro, agrupación. Y cuando hablamos de agrupación, entonces quiere decir que puedo hacer resúmenes de datos. Yo ya teniendo la base de datos convertida en tabla, que habíamos explicado que la razón principal de convertir una base de datos a tabla es porque cuando ingresen nuevos registros, esos registros se incorporan automáticamente a la tabla. Y solamente tendría que en el informe darle a actualizar y allí automáticamente tendría, digamos que la información actualizada con respecto a los nuevos registros que se incorporen a la tabla. Esa es una de las grandes importancias de convertir una base de datos a formato de tabla. La otra razón de convertir una base de datos a tabla, que lo vamos a ver sobre las últimas clases ya, sobre la última clase lo voy a explicar, es que yo puedo relacionar bases de datos, hacer modelos relacionales para poder cruzar datos y presentar informes, ¿no? Digamos que son las dos características más importantes de tener una base de datos con formato de tabla. Ahorita que la convertí, ahí estamos trabajando ahí los que acaban de llegar en la carpeta de avanzado, en la tablas dinámicas ventas. Ese es el archivo. Y lo convertimos a tabla con Control T. Vamos a quitar estos filtros, datos, y quitamos el filtro acá. Desactivemos los filtros. Ahí estamos listos. Y por diseño de tabla le cambiamos el nombre a T-Ventas. Bueno, vamos a empezar a hacer un informe. Entonces, ese informe que vamos a hacer, vamos a repetir algo de lo que vimos. Vamos a sacar un indicador. Entonces, un indicador para saber por producto cuánto fue la venta con sus porcentajes de participación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí por insertar y le decimos tabla dinámica. Automáticamente él nos saca el nombre de la tabla, ¿sí? Nos bota el nombre de la tabla y nos dice que esta tabla dinámica la vamos a hacer en una hoja de cálculo nueva. Entonces, efectivamente le confirmo, le doy a aceptar y nos lleva al diseño. Explicábamos que la tabla dinámica aquí en el diseño tiene dos paneles. El panel aquí de la derecha se llama el panel de lista de campos.
aparecen todos los campos de la base de datos, o sea, todos estos, ¿no? Todos estos campos son los que aparecen aquí. Y me da 4 áreas para graficar o hacer resumen de las columnas que yo tenga ahí de la base de datos. Aquí va a aparecer lo que yo coloque en cada uno de estos 4 ya resumido, ya filtrado. Entonces lo que hay que saber es dónde colocar las cosas, que es lo que vamos a explicar. Cuando yo estoy aquí dentro de la tabla dinámica, pues se ve el panel de pasos, pero sí, el panel de la lista de campos, perdón, pero cuando yo salgo aquí, la lista de campos desaparece. Entonces tengo que estar dentro de la tabla dinámica para que la lista de campos ahí al lado derecho me aparezca. Si se pierde ahí la visualización de ese panel, pues ya tienen que entrar aquí para que él vuelva y lo active. Ahora, cuando ya los informes están hechos, uno lo cierra, este panel de la derecha, uno lo cierra, pues para que le dé una mejor visualización, ¿sí? Entonces, uno lo puede cerrar aquí de la X, lo pueden hacer, por favor. Y allí, pues ya el panel de paso se va y ni adentro ni afuera. Ese panel hay que aprender a activarlo porque es la columna vertebral de trabajar tablas dinámicas. Yo en este panel no hago nada, sino que uno lo oculta cuando ya tiene el informe, pues para que no haga estorbo y le deje ver uno bien la dimensión del informe. Pero si va a volver a diseñar, a cambiar algo en el informe de la tabla dinámica, aquí y con botón derecho le vas a decir mostrar lista de campos. Es lo primero que se tiene que aprender. Si no encuentra, si usted se va a tabla dinámicas y no encuentra la lista de campos, ya sabe que se puede parar aquí, botón derecho, y le dice mostrar lista de campos. No se les puede olvidar. Bien la puedo activar por aquí por menú, estando por acá, analizar tabla dinámica. Entonces aquí en mostrar, ahí está lista de campos. También la puedo activar por acá. Pero por supuesto, pues es más rápido parándome aquí, ¿no? Si la tengo oculta, con botón derecho y le digo aquí, mostrar lista de campos. Esa lista de campos tiene varios diseños. Aquí en el icono de configuración, en la ruedita, entonces aquí en la flechita, él me muestra varios diseños. Estamos aquí repasando. Le puedo decir aquí, le puedo decir que me muestre solamente los campos. Cuando son bases de datos muy grandes, uno puede buscar un campo, si uno no se acuerda, ahí lo puede buscar, ¿no? Si no es F pago, él lo localiza para colocarlo en la tabla dinámica. Pero también puede hacer la búsqueda estando aquí, ¿no? Teniendo todo el diseño, si necesita buscar un campo, si le dice fecha, él lo busca, porque con ese campo de pronto necesita colocarlo en alguna de las áreas para hacer el resumen. También puedo cambiar el sentido y mostrarme solamente las áreas, ¿no? Cuando hay mucha información, que son muchas las columnas, muchos los resúmenes, entonces no ve uno bien qué campos son los que uno ha colocado para hacer un diseño, para hacer un informe. Entonces ahí ampliado uno puede ver mejor o reubicarlos, moverlos, ponerlos de primero, de segundo, de tercero, uno los puede mover y de esa manera pues le queda uno más fácil organizar esa parte de los campos. Bien, voy a dejarlo en el tradicional, en el primero, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada. Entonces voy a hacer un informe con producto, por producto cuánto fueron las ventas. Entonces tengo dos columnas allí que son, tengo dos columnas allí que son las que tengo que tener en cuenta,
que tengo que tener en cuenta para poder hacer el diseño. Una es producto y la otra es venta. Ahí tengo las dos columnas. ¿Dónde coloco la una y dónde coloco la otra? Tanto en filas como en columnas van a ir columnas de tipo texto, como producto, sede, asesor, forma de pago. Esas son columnas de tipo texto. Pueden ir en cualquiera de las dos, ¿no? Depende de lo que usted vaya a hacer y cómo interprete el informe, la puede colocar en columnas o la puede colocar en filas. Para el área de valores, siempre van a ir normalmente columnas de tipo numérico. O sea que en valores puede ir venta, puede ir IVA. Aquí por eso dice valores. Aunque también puedo colocar columnas de texto, pues obviamente columnas de texto no suma, ¿no? Pero sí me cuenta cuántas veces se repite de esa columna, por ejemplo, la misma palabra. O sea que cuando yo coloco una columna de texto aquí, pues él me va a colocar, me cuenta cuántas veces, por ejemplo, si yo colocara sede aquí, ya lo vamos a hacer. Cuántas veces se repite sede, ¿no? Pero normalmente siempre se colocan aquí, son columnas de tipo valor, numéricas. En el área de filtros es lo que usted quiera filtrar con respecto a todo lo que haya colocado aquí. Entonces, aquí le va a permitir filtrar el informe de acuerdo a lo que usted haya diseñado. Vamos a hacer nuevamente un pequeño ejemplo para volver a acordarnos lo que hicimos. Entonces, si yo hago clic en la casillita, en el check, él automáticamente lo baja a fila. Clic, ahí lo bajó. Siempre yo digo en las tablas dinámicas que lo que hay que entender es qué es lo que está haciendo la tabla dinámica, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hice clic ahí en producto, él lo colocó en filas, fila 4, fila 5, fila 6, 7, 8, filas. Y lo que él hizo ahí fue coger de la tabla ventas, se vino y cogió toda la columna de productos, la puso ahí y quitó todos los repetidos. Entonces dejó registros únicos. Ahí es donde usted se va a dar cuenta si usted no ha depurado la base de datos, si no la ha estructurado, si no la ha organizado. Entonces, si las palabras están mal escritas, si hay blusa con Z, blusa con C, blusa con S, pues van a aparecer en grupos diferentes. Entonces le tocaría a uno devolverse si, por ejemplo, blusa SP está escrito con S y hay blusa con Z, SP. Son dos grupos. Entonces me tocaría devolverme a la base de datos y aquí en producto con un control L, que es buscar y reemplazar, adecuar, hacer los cambios para que la palabra sea única en toda la base de datos, sea escrita exactamente igual en toda la base de datos. Bien. Ya aquí en la tabla dinámica, si yo le hago clic a la venta, entonces él de una vez hace el agrupamiento. ¿Qué es el agrupamiento? Pues cuando yo le dije que quería sumar las ventas, ¿cierto? Las ventas de los productos. La tabla dinámica lo que hizo fue venir aquí y empezar a buscar blusas SP y fue sumando blusas SP y fue sumando y fue sumando. Lo explicaba que ese es un sistema de lectura secuencial que tiene Excel. Cuando termina con blusas SP, entonces se viene con buzos NI y empieza y vuelve y recorre toda la base de datos buscando usos NI, va sumando, va sumando, va sumando, ¿no? Y me saca un solo agrupamiento de usos NI. Ahí suma, hace toda la sumatoria. Y así con cada producto. Como la base de datos es pequeña, pues yo más me demoro en colocar ahí la venta en el área de valores que él hace los cálculos, ¿no? Eso fue rapidísimo, ¿no? Mejor dicho, es que no me dejó ni pestañear para hacer el cálculo, pero porque es una base de datos pequeña. Cuando las bases de datos son grandes, ya los cálculos se demoran más. Entonces explicaba que ahí es donde nace el Power BI y el Power Pivot, que ya son
herramientas que hoy en día se utilizan para todo este tema de informes, ¿no? Pero bien, aprendámoslas a manejar aquí en Excel. Entonces, ahí yo lo que tengo que entender es qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Entonces yo tengo una sumatoria, es como si yo hubiera filtrado aquí, le hubiera dicho, filtreme blusas CSP y súmela, algo así, ¿no? La tabla dinámica lo que va a hacer es, bueno, entonces voy a colocar un filtro solamente para blusas CSP y entonces él se viene sumando, 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 una por una, suma, suma, no sé. Lectura secuencial se llama, ¿no? El que suma, luego suma este, suma este, suma este, ¿no? Y hasta cuando llega al final, entonces él ya tiene toda la sumatoria, que es este valor que pone aquí. Si yo selecciono esta columna, pues él me muestra 245.654.000 pesos. Eso es lo que él colocó aquí. Vamos a colocarle formato a este numerito aquí. ¿Sí? Cuando él hace esa suma, entonces quita este filtro y hace el siguiente que es buzos ni. Entonces quita este filtro y coloca buzos ni y vuelve y hace el mismo cuento. Empieza a recorrer y suma y suma y suma y suma. Claro, por la velocidad del computador pues no lo vemos, ¿no? Pero eso es lo que él hace. Y así con cada producto. Entonces tengo un agrupamiento en este momento que es una sumatoria de lo que se vendió de cada uno de los productos. Bien, si yo bajo otra venta, entonces, ¿él qué es lo que está haciendo aquí? Él está haciendo un cálculo de suma, ¿cierto? Él aquí está haciendo un cálculo de suma, está sumando. Si yo, si yo vengo acá y coloco otra venta, entonces esta sí la voy a coger aquí de la palabra venta y con clic sostenido vengo y la bajo acá. Entonces, pues por supuesto, tengo dos ventas, pues son dos ventas, tengo dos columnas de ventas. Pero a esta le voy a cambiar el cálculo. Le voy a decir que me cuente. En lugar de que me sume, le voy a decir que me cuente. Lo puedo hacer por aquí, cambiarle el cálculo. Las tablas dinámicas normalmente siempre por default suman, como lo está haciendo en este momento. Pero si yo no quiero que sume, sino que quiero es que cuenten, entonces le cambio el cálculo. Aquí con botón derecho, se van a venir por acá por donde dice resumir valores por y le dicen recuento. Recuento es contar 80, 22, 148. Pero, ¿qué es eso? Eso es lo que toca entender, porque es que realmente, mecánicamente, usted puede aprender a manejar la tabla dinámica. Entender lo que está haciendo es otra cosa. Entonces yo le dije, cuénteme, ¿cierto? Si quiero que vuelva y me sume, pues entonces puedo nuevamente aquí, botón derecho. Le voy a decir por aquí, resumir valores por, y vuelvo y le digo, súmeme. Si no lo quiere hacer aquí con botón derecho, lo puede hacer aquí también. Aquí en valores, aquí en la flechita, le dice configuración del campo valor. Ahí le hace clic y entonces aquí también cambia el cálculo. También lo puede hacer por aquí, le voy a decir recuento y le voy a aceptar. Bueno, ya sabemos de dónde salieron los 245 millones. Esos 245 millones de blusas SP fue todo el recorrido que él hizo buscando blusas SP y buscando las ventas de ese producto y así para cada uno. Entonces, ¿qué me está haciendo este 80? ¿Qué me está contando?
pues me está contando cada vez que encuentre el nombre blusas SP, dice, encontré una palabra blusas SP, dos palabras blusas SP, y sucesivamente al final encontró 80 blusas SP. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Quiere decir que en esta base de datos, cada una de estas es una venta, es un registro. O sea que en esta venta que está aquí, en Popayán, se vendió estos buzos NI y se vendieron 4,5 millones con este IVA, con tarjeta, y esta es la fecha. O sea que es una base de datos donde han colocado el valor de la factura con el producto que vendieron. Son facturas de un producto. Entonces, esta es una factura, otra factura, o sea, esta es una venta, otra venta, otra venta, otra venta, otra venta, otra venta. Entonces, cuando él se puso a contar, que le dije yo, cuénteme, quiere decir que se hicieron 80 facturas de blusas SP. Se hicieron 22 facturas, está contando 22 facturas de usos NI. Y las 22 facturas de usos NI, el resumen, el agrupado de eso, son 158 millones. Quiere decir que en esa base de datos hay 653 ventas repartidas de esta manera. Bien, la puedo poner a promediar, entonces bajo otra venta. Y le cambio el promedio, el cálculo a promedio. Entonces ya sabemos que lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer aquí. Le puedo decir configuración del campo valor y le voy a decir promedio. ¿Qué quiere decir ese promedio de 3,070,675,000 pesos? Quiere decir que en blusas, que vendimos 245 millones, en 80 facturas, quiere decir que el promedio por factura vendemos 3,070,000 pesos. Y así para cada producto. Este es el promedio de venta por factura. Entonces, las tablas dinámicas, más allá de colocar y poner, es interpretar y saber entender la información que él me está mostrando. Porque con esto es que yo puedo tomar una decisión. Pero si yo no sé leer la tabla dinámica, bueno, pues siempre lo digo, haciendo la excepción de que hay personas que están especializadas para eso, ¿no? Yo no soy analista de datos, ¿no? Yo manejo las herramientas y tengo conocimientos, por supuesto, estadísticos, contables, ¿no? De sistemas y todo eso. De cada cosa sé un poquito, pero no soy el experto en análisis de datos. Hay personas financieras que estudian para eso, ¿no? Sin embargo, pues hay unas cosas muy elementales que uno debe de saber para poder interpretar un informe, interpretar una tabla dinámica. Entonces, esto le puedo cambiar el nombre. A esto le puedo decir total venta, cantidad de ventas, promedio de ventas. ¿Sí? Entonces, mire que con la misma columna valor de venta, le hice 3 cálculos. Con sumar, contar y promediar. Si usted coge esto y lo divide en esto, me tiene que dar esto. Bien, teniendo en cuenta ese principio, pues yo puedo hacer muchos informes, pero siempre lo importante es eso, ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Estas tablas dinámicas se les puede dar un nombre, porque es que hoy en día todo lo que vayamos a hacer tiene enfoque de un dashboard. Un dashboard es un tablero que uno hace donde coloca diferentes resúmenes. Pueden ser gráficas, pueden ser tablas dinámicas o tablas dinámicas y gráficas para uno poder tomar una decisión. Pero ya hoy en día, no me acuerdo si les alcancé a decir,
Ya no se hace la tablita y la gráfica ahí muerta, ¿no? Eso era una maravilla hace 6, 7 años atrás, ¿no? Hacer eso. Pero hoy en día, si usted hace una tablita así como esta y un grafiquito ahí muerto que no tiene ningún sentido. Hay ahorita otras herramientas mucho más importantes para hacer informes más dinámicos y que sirvan para tomar decisiones en momentos oportunos. Entonces, la idea es que estas tablas dinámicas se les pueda dar un nombre, ¿no? Hay que darles nombre para no confundirme cuando yo esté haciendo a donde vamos a llegar, que son los dashboard. Entonces aquí yo puedo decirle que esta tabla se puede llamar aquí con botón derecho. Le puedo decir opciones de tabla dinámica y aquí le pongo el nombre. En lugar de que diga tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3. Entonces le puedo decir, por ejemplo, resumen, ventas. Sí, le doy un nombre. Resumen, ventas. Entonces ya esa tabla dinámica tiene un nombre. Esas tablas dinámicas, como tienen formato de tabla, pues por supuesto se les puede cambiar el diseño. Entonces aquí vengo y les puedo cambiar. Entre más bajes, pues el color es más fuerte. Entre más arriba, pues el color es más suave. ¿Sí? Entonces allí hay diferentes diseños que usted simplemente puede escoger. Ya. O se lo da personalizado. Se le puede cambiar el nombre. Normalmente los nombres de las columnas de las tablas no deben de ser diferentes a los que yo tengo aquí de la base de datos. Hay veces que genera conflicto. Entonces yo, para que no vaya a generar conflicto, yo normalmente siempre le pongo el espacio, un espacio, y entonces le digo productos, ¿sí? Entonces ya con el espacio, pues sé que no se va a llamar igual a como se llama en la base de datos. Pues aunque aquí se llama producto, ¿no? Pero normalmente hago eso. Coloco un espacio y coloco el nombre de la columna para que no vaya a generar conflicto con los nombres de acá. Vamos a darle un nombre a eso también aquí, resumen producto. Vamos a hacer el mismo informe, pero ahora con el asesor. Entonces me paro aquí, nuevamente en la base de datos, insertar tabla dinámica. Entonces él me muestra allí el nombre de la tabla, que va a ser el informe en una hoja nueva, y le digo aceptar. Entonces cojo asesor, cojo la venta, bajo otra venta, y a esta con botón derecho le digo resumir valores por recuento y resumir valores por promedio. Le cambio el nombre aquí, asesor, total venta, cantidad de ventas, promedio de ventas. Le damos un formato y le doy un diseño. O sea que Cecilia vendió 280 millones en 93 facturas que ella hizo.
y tiene un promedio de venta por factura que ella vende de 3.018.000 pesos. Ese es el promedio por factura de venta que ella tiene. Es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? Por eso lo hice un poquito más rápido, pero pues ahí les doy el tiempo para que lo hagan, por favor. Resulta que aquí, en este informe, me di cuenta que Fiverr quedó mal escrito. Dice es Fiverr. Y para el caso de Yair, dice Yair Esteban Garguica, y no es Garguica, es García. Entonces, esa modificación la tengo que hacer en la base de datos. Yo no puedo modificar aquí, no. Tengo que venir a la base de datos y hago la modificación. Entonces, como es en la columna de asesor, la selecciono y el control L de buscar y reemplazar. Si no lo quieren hacer por atajo, acuérdense que ese reemplazar está por aquí, inicio, y aquí está reemplazar, es el mismo. Ahí están los dos, el control B, que es buscar, y el control L, que es reemplazar. Entonces le voy a decir reemplazar. Entonces voy a empezar con con Garguica. Entonces le voy a decir buscar Garguica y reemplazarlo por García. Buscar Garguica y reemplazarlo por García. Y le digo reemplazar todos. Ahora el otro era Fiaver, ¿no? El otro era, entonces voy a buscar Fiaver. Búsqueme Fiaver, que es como está escrito en la base de datos. Y le digo que me lo reemplace por Fiverr. Y le digo reemplazar todos. Entonces ya aquí en la base de datos, en la tabla ya quedó bien, porque ya aparece, si yo filtro aquí, ya me aparece Fiaver y García. Ahí están, sí. Ya me quedó bien. Pero si voy al informe, en el informe todavía aparece el error. Entonces, el ejercicio es para entender que cuando yo hago cambios en la matriz, en la base de datos principal, los cambios no se ven reflejados automáticamente en la base de datos, en los informes, en las tablas dinámicas. Tengo que darle a actualizar porque él no actualiza en tiempo real. Tiempo real quiere decir que yo cambie allá y de una vez me cambia en las tablas dinámicas. No lo hace. Entonces yo tengo que estar dentro de la tabla dinámica y aquí en analizar tabla dinámica dice actualizar. También lo puede hacer por datos, ¿no? Por aquí también hay una actualizar. Yo generalmente lo hago aquí por actualizar tabla dinámica. Hay una diferencia entre actualizar y actualizar todo, ¿no? Muchas veces las bases de datos son muy grandes y tienen uno muchos informes. Y cualquier cosa que uno haga es una demora. Entonces, si yo no, a mí no me interesa sino actualizar esta tabla dinámica, entonces yo puedo nomás decirle, pararme aquí en la que voy a actualizar y por datos
perdón, por aquí por analizar, le digo en actualizar, le digo actualizar y él solamente actualiza esa. No importa si usted tiene más tablas dinámicas, tiene otros informes, él solamente actualiza esa, porque esa es la del cambio, ¿sí? Entonces le digo actualizar. Pero si le digo actualizar todo, si usted tiene 10 tablas dinámicas, entonces las 10 tablas dinámicas las actualiza. Entonces depende de lo que vayas a hacer, de lo que intervengan en la actualización. Entonces para este ejemplo, pues le voy a decir actualizar y él actualizaría nomás esta. Y ya ahí queda actualizado, ya está García y ya está Fiverr, ¿sí? Entonces si entra nueva información aquí y usted agrega nuevos registros, para que esos nuevos registros se vean en el informe hay que darle a actualizar, porque la tabla los mete dentro de la tabla, pero si usted no hace nada, pues quedan ahí, pero aquí no los voy a ver reflejado en ninguno de estos informes. Entonces, ahí es donde explicaba por qué es importante manejar el formato de tabla. El formato de tabla es importante porque en temas de tablas dinámicas, cuando usted tenga informes y esa tabla se sigue alimentando con nueva información, pues usted en las tablas dinámicas solamente le dice actualizar o actualizar todo, ¿no? Y entonces, pues él te va a actualizar toda la nueva información. Ya sea que haya ingresado nuevos registros o que haya hecho modificaciones, como el que hicimos ahorita, cambiamos un nombre, cambió un valor, etcétera. Hay que darle a actualizar. Hay una forma, la gente a veces comete mucho error con eso porque se le olvida actualizar las tablas dinámicas, entonces cambian las bases de datos, pero se les olvida dar actualizar y cometen el error de dar una información no actualizada. Entonces hay una forma por aquí, vamos a ubicarnos aquí en la tabla dinámica y con botón derecho, por acá donde dice opciones de tabla dinámica, bueno, de paso de una le vamos a colocar el nombre, entonces le vamos a colocar resumen, resumen ventas asesor. Y por acá, donde dice datos, le voy a activar esta casillita que dice actualizar al abrir el archivo. Cuando ya uno maneja macros, entonces ya uno lo que hace es un procedimiento para que automáticamente cuando uno cambie los datos en la base de datos, la macro automáticamente actualiza los informes, las tablas dinámicas, pero ya toca hacer una macro para eso. Pero aquí en esta opción, por lo menos, cada vez que usted abre el archivo, él se lo actualiza. O sea que si usted terminó hoy a las 5 de la tarde, pero mañana a primera hora entraron nuevos registros, si usted abre el archivo, pues de una vez se lo va a actualizar. Entonces, esta opción, por lo menos, cada vez que abras el archivo, él va y refresca los datos, sin necesidad de que le diga actualizar. Entonces, para mí es muy bueno actualizar a activar esta opción, pues para que al menos cada vez que se abre el archivo, él automáticamente actualiza. Voy a actualizar, aceptar y ya ahí queda activada la función. Profe, Dime. buenas tardes, una preguntita. Pero tú dices que actualizan el caso de nosotros, pero nosotros hacemos un informe diario de inventarios. Todos los días descargamos una información en Excel del SAP y la pegamos en una tabla que ya tenemos como data. Si le dejamos, y hay varias, tenemos varias tablas dinámicas allí con cada uno de los filtros que necesitamos. Pero entonces me parece buena esta opción que le da ahí actualizar. Pero entonces mi pregunta es, cada que yo todos los días que saco la información del sistema, la pego ahí, ¿él me va a actualizar solo o debo de darle a analizar tabla dinámica y arrastrar todo el rango? A ver, le entendí la primera parte. Le entendí que
que usted tiene una base de datos que todos los días le agregan información. Sí, todos los días borramos la que está y sacamos la nueva. Arrastramos todo el inventario y lo pegamos sobre esa data. Encima de la otra. No, se borra la data, se borra pues la base de datos, pero las tablas dinámicas ya quedan hechas, ya ellas solo actualizan, entonces siempre nosotros nos toca darle, analizar tabla dinámica y arrastrar el rango para que nos coja todos los valores. En este caso, con la opción que usted nos está enseñando, ya no sería y no dejar el chef ahí listo y ella de una analiza hasta dónde va la data. Claro, pero es que usted puede, esta es su base de datos, esta es su Ujú. base de datos. Pues usted lo único que tiene que hacer es borrar esto, que es lo que le entiendo, borra esto Sí, señora, así es. y pega la otra información ahí encima y le da actualizar y ya. Y ya, pero Claro, porque él sigue conservando este nombre de tabla. Lo que no tienes que sí. es borrarla toda porque se pierde el contacto de la tabla. Eso, pero al pegar la nueva información, ya dejando así como usted dice actualizar, ya ella, como todos los días el inventario varía, puede que haya productos nuevos o haya salido producto, entonces ya él solo arrastra el rango hasta donde va la información en la data, ¿cierto? Claro, sí, señor. Pero, profe, Ok. una pregunta, ¿no sería mejor que cuando pegue sea solo pegar datos por si ya arrastra algún otro tipo de formato de la otra tabla que sale de Excel básica, de SAP? Sí, que haga Pero es, control C, control V y en vez de decir pegar normal, sino con control, pegado especial de solo datos para que si hay algo debajo implícito en la tabla no se dañe. pero es que me está diciendo que borran los datos, ¿sí o no? De la antigua, quitan esa antigua y montan la nueva información. Es lo que me está diciendo, es lo que le entiendo. ¿Sí? O sea, llegó la nueva información, usted lo que tiene que hacer es borrar todo esto, Ajá. ¿cierto? Borra todo esto. Voy a quitar este filtro acá. Borra todo esto y la pega encima. Borra todo esto y la pega encima. ¿Sí? La nueva información. ¿Sí es así? Sí, yo borro y pego la nueva, sí. Sí, exacto. Lo que tienes que tener en cuenta es que la tabla, si de pronto tiene menos registros y quedan registros en blanco, tienes que borrar las filas en blanco de la tabla, ¿no? Si, por ejemplo, la otra le pegó hasta aquí, la nueva, por ejemplo, llegó hasta aquí, entonces tendrías que borrar estas filas, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Y ya, y le das a actualizar y ya, porque él queda con todos los diseños con respecto a esta tabla. Cuando yo ya he hecho esto, él ya sabe que esto viene de esa tabla. Entonces él Ujú. automáticamente actualiza todo lo que tenga acá ya hecho con la nueva información. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ok. Bien. Le podemos dar también esto aquí, nombre, resumen. Una inquietud con respecto a ese tema de las bases de datos. Si en su defecto no es que le faltan filas para completar todo el rango, sino que se excede de las filas, Él si está, automáticamente se amplía el rango. Ahí sí se no tenemos amplía, problema. si está en formato tabla, ¿no? Sí, sí está en formato tabla, correcto. Sí. Ok, gracias. Si está en formato tabla y es lo contrario. Son más filas, pues ahí no hay problema porque él genera Automáticamente. automáticamente Ok, los nuevos registros de esa tabla. gracias. Profe, una pregunta. Dime. A la base de datos en la otra pestaña, ¿uno cómo le pone el fondo oscuro? Porque yo ya vi que con más líneas él pone ¿Esto? en la base de datos, no. Ese fondo oscuro, ¿cómo se pone? Ah, no, esto es un truquito ahí que solamente marqué la hoja y le coloqué ese relleno oscuro. Ah, listo. Así, es Pensé así de que era algo sencillo. Y distinto. luego aquí, pues Ah, el listo. resto lo puse blanco. ¿Sí? Porque cuando agregan las filas ya se pone blanco todo lo demás, o sea, cambia de negro a blanco. Sí, Cuando porque es la idea de se que vaya. incorpora a la tabla, ajá, Sí, sí. O sea, si yo agrego aquí un nombre, se pone blanco. pues se pone Ujú. blanco. Entonces, eso me indica de que se está metiendo dentro de la tabla, no es como por darle ese efecto, ¿no? Ah, listo. Gracias. Bien, listo.
Ok, entonces continuamos. Bueno, vamos a hacer otro informe. Vamos a hacer un informe. Yo puedo generar en una tabla dinámica todas las alternativas posibles para presentar un informe. Bueno, entonces vamos a hacer uno con diferentes alternativas. Nuevamente, insertar, bueno, puedo decirle aquí, ¿saben cómo se llama esta tabla? ¿Sabe cómo se llama esta tabla? ¿Cuál es el nombre de esta tabla? ¿Por dónde miro el nombre de esta tabla? ¿Cómo es el nombre de esta tabla? ¿Cómo se llama? ¿Por dónde la miro? Si te En parece diseño, en diseño de tabla, ahí aparece el Diseño nombre de de tabla, abogado. sí. Esta tabla se Ahí llama aparece el T-Ventas. nombre. Ujú. Correcto, muy bien. Esta tabla se llama T-Ventas. Yo puedo insertar una hoja en blanco. Me puedo parar por acá. Le digo insertar tabla dinámica. Insertar tabla o rango. Y le coloco el nombre de la tabla, T-Ventas. Aceptar. Y entro al diseño. O sea que no necesariamente tengo que ir hasta la base de datos. Lo que sí me tengo que saber es el nombre de la tabla, ¿no? ¿Sí? Bien. Voy a bajar producto a filas y voy a bajar forma de pago a filas. Y voy a manejar la venta en columnas. Le doy formato a estos números. Bien. Ahí lo que me está diciendo es que en blusas se vendieron 245 millones, ¿cierto? De las cuales 89 millones se vendieron de contado, 38 millones a crédito, 51 millones en tarjeta crédito y 66 millones en tarjeta débito, ¿cierto? Ese es un informe legible, bien, yo lo puedo explicar, ¿cierto? Ahora dice, en buzos ni se vendieron 58 millones y está fraccionado en estos valores. Pero ¿qué pasa si yo cojo y pongo forma de pago acá en columnas? Alguien dirá, me gusta más ese. Otro dirá, no, a mí déjemelo como estaba, que lo entiendo mejor así. Entonces lo que quiero explicar es que yo no les puedo decir a ustedes, este es el diseño que tienen que hacer. Ustedes escogen su diseño de acuerdo a cómo lo entiendan, a cómo lo interpreten. Para mí es más fácil así, ¿sí? Entonces tengo una matriz se compone de filas y se compone de columnas. Pero usted puede decidir si las dos columnas de texto las maneja ahí y usted lo entiende. Ese es un informe que se entiende bien. De acuerdo a cada producto le está diciendo cómo se vendió de acuerdo a la forma de pago. Para los que apenas están entrando al mundo de las tablas dinámicas, entonces, ¿él cómo sacó este valor de contado? Estos 89 millones, ¿sí? Del formato. Pues él realmente lo que hizo fue en la base de datos, él filtró blusas SP, ¿cierto? Vino acá y entonces él filtró blusas SP y luego después de blusas SP, filtró de acuerdo a la forma de pago contado. Y entonces empezó a sumar. Él verifica que diga blusa SP y que diga contado y suma.
porque ya tendría que hacer 2 niveles para poder llegar a este resultado, ¿no? 2 niveles de filtros. Entonces, si yo marco esto que acabo de filtrar, 89 millones, ¿sí ves? Ahí está, 89 millones, que es lo que él me está mostrando aquí en el informe de contado. Entonces, imagínense todo el trabajo que tiene que hacer Excel para hacer eso. Luego él quita este filtro de contado y pone crédito y se agarra a sumar. Luego quita crédito y tarjeta y se agarra a sumar para llegar hasta aquí. Cuando termina con blusas, entonces cambia el filtro de producto, coloca el blusas ni y empieza nuevamente a hacer el recorrido. Eso es lo que hace que en grandes bases de datos ya la velocidad no se vea por ese sistema de lectura que tiene Excel. Aquí estamos felices porque son bases de datos pequeñas y no sufrimos para que él calcule, ¿no? Pero eso lo tienen que tener en cuenta, porque es un dato más técnico para saber por qué es que en archivos grandes se demora. Es por eso, por ese sistema de lectura que él tiene. Entonces, imagínese cuántos filtros tiene que colocar, quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner, y recorrer y sumar, quitar y poner, y no, es un trabajo que por más que sea rápido el sistema, pues obviamente Excel por no ser una base de datos, pues los cálculos se demoran más. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto aquí? Bueno, pues entonces aquí él automáticamente me está diciendo por blusas cómo se vendieron de contado. Ahora ya no lo tengo hacia abajo, que no, si no lo tengo es horizontal, ¿no? Pero ya ahí tengo un resumen. Entonces, el jefe dijo, no, estas fajas están mal. Ahí hay algún problema con esas fajas de contado. Yo tenía otro dato. Uno puede hacer aquí un doble clic y él le saca como una especie de un auxiliar, ¿no? Aquí un doble clic y entonces él saca las fajas, que es donde tengo la duda, y me muestra todo lo de fajas, ¿no? Entonces, de allí la importancia como de que la base de datos tenga todos los campos, haya un buen diseño de la base de datos, ¿no? Que tenga, por ejemplo, el número de la factura, el número del recibo de caja, la fecha, quién vendió, etcétera. Entonces, con esto uno puede detallar, ¿no? Esos son auxiliares que sirven de apoyo para hacer revisiones, hacer punteos, ¿no? Etcétera. Pero normalmente se quitan, pues porque si usted se llena de esos auxiliares, pues lo que uno hace es confundirse. Si lo necesita, pues entonces lo genera, le pone un nombre para saber qué es, ¿no? Pero normalmente esos auxiliares es como por aclarar, revisar, ¿no? ¿Por qué yo puedo generar este auxiliar aquí en cualquiera de los que yo haga doble clic, él me va a generar un auxiliar, ¿no? ¿Por qué yo puedo hacer esto? Esto lo puedo hacer porque cuando yo hago la tabla dinámica, dentro de esta tabla dinámica, él pone nuevamente esta base de datos. O sea que esta base de datos está aquí metida. Yo puedo borrar esta base de datos y esto me sigue funcionando a la perfección. Yo puedo borrar esta base de datos. Ya, yo ya tengo, supongamos que este es mi informe y ya no necesito más. Y puedo seguir aquí trabajando y haciendo todo lo que quiera. Lo único que no podría sería, pues, corregir, ¿no? O agregar nueva información porque borré la base de datos. Pero cuando yo hago una tabla dinámica, en la tabla dinámica queda un espejo de la base de datos. Por eso es que puedo hacer esto. Esto sale del espejo de la base de datos que tiene la tabla dinámica allí interna. Pues no la vemos, ¿no? Pero está creada. Por eso es que si yo hago 10 tablas dinámicas, está generando 10 veces más esta base de datos. Entonces, por eso es que los archivos con el tiempo se van volviendo más lentos, más dispendiosos de trabajar, más complicado. Trabajar en Excel, tablas dinámicas, ¿no?
Es por eso. Bien, teniendo claro eso, entonces yo puedo, por ejemplo, decirle, yo quiero saber las ventas por asesor. Entonces, yo ya tengo por producto de acuerdo a la forma de pago como vendimos. Ya está claro eso ahí, ¿no? Aquí me está totalizando cuánto se vendieron de blusas, ¿no? En cada una de las formas de pago y cada uno de los productos. Pero ahora yo quiero saber, le dijo el jefe, yo necesito saber cuánto se vendió por asesor. Entonces, la tabla dinámica va creciendo de acuerdo al requerimiento. Pero ¿dónde lo pongo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para saber cada asesor qué vendió de eso? Pues usted puede empezar por colocar un filtro, sería una opción. Entonces, aquí, usted ya tiene un diseño, una información y le están diciendo, pero yo quiero saber esas ventas, cómo fueron por asesor, cómo fueron por canal, cómo fueron por ciudad. Entonces, empieza a agregarle nuevas cosas para seguir filtrando. Yo la puedo colocar ahí. Entonces le dice, pues mira, le tengo el dato. Aquí Cecilia, por ejemplo. Esas fueron las ventas de Cecilia, 280 millones, y tengo clasificado por cada producto de acuerdo a cómo vendió, en la forma de pago, cómo fue el comportamiento. O Profe, viene, o viene acá y le dice, necesito ver lo de Yair, y cambias. ¿Sí? y si le doy clic en analizar tabla dinámica, insertar datos y hago un cuadrito con los nombres y simplemente doy clic, insertar Podría ser segmentación un... de datos. Correcto, sí, está muy bien. O sea, Esa me podría... refiero, no altera si sigo No, alimentando la base. no. Si usted dice, no, pues yo quiero ser más cachetudo, entonces voy a quitar aquí esto, voy a quitar aquí esto, voy a activar y quito este campo. Lo puedo quitar aquí al ladito. Y como usted ya aprendió que esto tiene segmentación de datos, entonces usted puede venir aquí, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y le dice asesor. Entonces, sí, háganlo por favor, por segmentación de datos. Todas las opciones, sí, vamos a ver todas las opciones que se pueden presentar. Profe, ¿me puede repetir allí un momentico? Claro que sí. Ya vimos una, ya vimos una. Lo que hay que tener claro es la necesidad, ¿cierto? Usted ya tiene un informe que le pidieron donde dijeron por producto, de acuerdo a la forma de pago, cómo se vendió. Ya lo tiene. Ya usted puede ir con una sonrisa de oreja a oreja a presentar el informe. Ahora lo que le dijeron es, bueno, y quiero saber eso por asesor, ¿cómo fue? Yo ya les di una idea. Entonces yo dije, yo puedo bajar el asesor aquí y lo puedo filtrar. Aquí decir cuánto vendió Juan Camilo, cuánto vendió Cecilia, y ahí lo voy mostrando. El compañero ahorita nos dio otra idea. Dijo, bueno, y si yo lo hago por un segmento, entonces me paro aquí, analizar tabla dinámica, le digo insertar segmentación de datos. Los segmentos lo expliqué cuando cuando vimos el concepto de tabla. El segmento es un filtro, pero es un filtro, es el mismo filtro que coloqué, pero este es más versátil, más chévere, más práctico. Ahí lo tengo, ¿sí? Lo voy a arreglar un poquito, le voy a decir aquí por segmentación que lo quiero a 2 columnas, por ejemplo. Bueno, hay algo importante en los segmentos. ¿Por qué los dos últimos salen como desmarcados? Porque Yo no tienen pincho, datos, no tienen datos. Entonces, para allá iba. Cuando usted inserta los segmentos, y esto tiene que ser para los dashboard y para todo lo que sea segmentación, entonces usted le puede decir aquí con botón derecho, configuración del segmento, y le dice ocultar los elementos que no tienen datos. Entonces, él quita los segmentos que no tienen datos. Lo puedo colocar por aquí puedo ampliar un poquito esto. Bueno.
Pues ya Pero tengo una dicen, duda porque cuando lo filtro por el otro lado, sí me salen datos. O sea, si lo filtramos normal de la manera que lo hicimos la primera vez, en ese momento sí salen datos. En cambio, cuando lo volvemos así, en este nuevo formato, no salen. a ver, Haga el intento y verá, profe, un momentico. revisémoslo, sí, revisémoslo. Le abro un poquito más de espacio aquí, listo. Voy a volver a dejarlos. Bien, entonces voy a volver a activar el filtro de asesor aquí. Entonces acá, los que me está mostrando que no tienen datos, le insertamos otra filita aquí para poderlo ver mejor. Voy a abrir un espacio aquí para que hagamos el comparativo. Aquí está Fiverr Andrés Morales. Sí, efectivamente aquí está mostrando que no tiene datos, ¿no? Quito el filtro aquí. Ahora, si yo vengo acá y le digo Fiverr, si tiene datos, ve si no, está extraño ahí. Es que uno está con V y el otro está con B. ¿Cuál? Fiverr, en la tabla está con V y en la, o sea, sale 2 veces Fiverr, toca subirlo. Ah, sí, el nombre Yo lo está vi mal 2 veces. escrito. Revisémoslo aquí, Uno está revisémoslo con, aquí. Aquí está. Yo no le di fue actualizar, fue lo que seguro se me olvidó acá. Por eso está sacándonos eso. Pero en el filtro me lo está tomando con la B. ¿No será que le va a tocar Voy a borrar el analizar filtro. tal dinámica, darle clic en actualizar datos de origen? Acá, a ver, a ver, a ver. Pues él aquí debe ya de habérmelo corregido, ¿no? Sí, claro. Si yo le doy aquí a Cambio los actualizar datos de origen, a todo, ver. aquí en ventas, si yo coloco acá este asesor, ahora sí ya ahí lo tomé pero aquí está con V, si en el segmento, ahora sí. Ah, no, pero es que hay un Fiverr con B, sí. Está 2 veces aquí. ¿Por qué me lo saca aquí 2 veces? A ver. Claro, este Fiverr no lo está tomando, pero es que él me deja, en el segmento me deja como una huella de los anteriores, ¿sí ve? Pero Yo lo ahorita que hago es que cambio los datos de origen en analizar tabla dinámica. Pero tampoco, Milton, no actualiza. Es como si tú dejaras, lo que hizo el profe, deja el rastreo de los anteriores que hubieron, porque están inactivos. sí. Si tú vas a coger esos Fiaver y Jair, no hay ningún dato. Cuando Como un me dices rastreo que origen, ¿lo deja. está haciendo es por dónde? Perdón acá, que me perdí Señor. acá.
¿Cómo No, dice? lo que dice ¿Cómo Milton, es? de que actualizar los datos y actualizar, en la tabla dinámica actualizar los datos. Sí, él, él Cambiar, no, si él no los cambias está, origen de no los datos está, igual. no los No está hace nada. quitando de acá. Porque tú Entonces, los pero necesitas aquí sí por B los larga. puedo, aquí sí los podría ocultar porque ya este sí quedó con la información y ya ir, ¿no? Y Fiabe está inactivo, si no hay nada, no hay Sí. ningún dato. Entonces, los ocultamos, sí. Aquí los ocultamos, ahora sí los podemos ocultar aquí. Por configuración le decimos ocultar. Y ahí sí me dejan los que son. Bueno, pues mira que es algo que no había pillado ahí en esos segmentos. Entonces aquí lo voy a poner a 2 columnas, a 3 columnas. Usted lo puede colocar a las columnas que quiera. Bueno, y aquí estaba entonces la otra idea de esto, ¿no? De poder filtrar por acá, ¿no? Esa sería otra opción. La otra opción sería, voy a quitar esto de acá. Voy a quitar un momento el filtro. La otra opción sería, en lugar de colocarlo aquí, puedo venir y colocarlos aquí. Es otra opción, ¿no? Algunos dirán, no, es que aquí son muchos, prefiero verlos uno a uno. Otros dirán, no, eso uno a uno a mí no me gusta, quiero que lo salga todo. Por eso estamos viendo las diferentes opciones para yo poder reflejar un informe. Es que un informe no solamente es un solo modelo y ya, pueden haber muchas alternativas para presentarlo. Y entonces aquí la conclusión de lo que estamos haciendo es que usted puede quitar, poner, colocar, hacer todo lo que usted quiera, que a esto no le pasa nada, ¿no? Esta que es la matriz principal no le pasa nada. Todo lo que usted haga, no le den miedo aquí subir, poner, colocar, ¿no? Yo ya tengo aquí una información por producto de acuerdo a la forma de pago, cómo vendió cada uno de los asesores. Esa sería otra opción. Otra opción sería hacer una clasificación por grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar asesor nuevamente acá. Entonces, él me lo coloca aquí, ¿sí? Sin tener ningún filtro, usted se va a parar aquí donde dice todas, ¿sí? Y por analizar tabla dinámica, en esta pestañita que dice bien en la flechita. Aquí sí la puntica no es cuento, va bien aquí en donde va la flechita, no encima del icono, en la flechita. Y luego en la otra flechita de opciones, le va a decir mostrar páginas de filtro de informes. Ahí sale asesor, le da aceptar y ya tengo una clasificación por cada asesor. O sea, tengo una tabla de dinámica ya, miren, aquí ya las hizo. Esta es muy buena también, ¿no? ¿Sí? ¿Puede repetir esa, por favor, que Ah, no la vi? es lo mismo, pero lo divide en pantalla, en pestañas, ¿no? Sí, es hacer una clasificación de pestañas individuales, ¿no? Allí. Sí, no, pues lo voy a indicar porque ya lo generé. Entonces, usted está parada en el informe. Estamos aquí, no, este no perdón, era aquí. Aquí tendría que borrar todas estas hojas. Este es el original. Voy a borrar esto. Las hojas las puedo marcar con Shift, ¿no? Para borrarlas todas al tiempo. Voy a decirle Cecilia, hago clic aquí y con Shift, aquí en Pamela, Shift, no veo que me la seleccione, botón derecho, eliminar. Pero sí las borro.
Esta es la matriz principal, ¿sí? Entonces, en la que usted va a generar los grupos por hojas independientes, tiene que estar aquí en el encabezado de filtro, como está asesor, y no debe tener ningún filtro. Deben de estar todas las opciones colocadas, todas ahí donde dice. Entonces me vengo aquí a analizar tabla dinámica. Tabla dinámica, viene la flechita, ¿no? En la flechita de opciones. Le das mostrar las páginas de filtros de informe. Y le das a aceptar. Y ya él genera hojas independientes de cada asesor con sus ventas. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Esa es otra. Entonces mira que vimos 4, ¿no? La de aquí, la de colocar, manejar el filtro aquí, la de colocar un segmento, la de bajarla aquí, o aquí clasificarla por grupos. Vimos 4 formas de presentar un informe. Allí está. Profe, una pregunta. En una tabla dinámica, eso que usted acaba de hacer por pestaña, si yo hago un consolidado, ¿aplicaría? Entendiendo que hay una tabla dinámica. El consolidado, pero aplicaría ¿cómo? O sea, no le Es entiendo. decir, como usted nos explicó en la clase pasada el tema del consolidado de información, Sí, ¿cierto? Si yo sí. aquí hago otra pestaña con un consolidado Ah, y sí, claro, actualizo desde la inicial, ¿se me actualiza también el consolidado? claro, claro. Ahí te sirve. Ahí Le aplica. pregunto porque como esto ya es una tabla dinámica, Sí, ahí ¿sí le aplica? aplica. Ah, ok. Hay uno, de hecho, hay un consolidado. Hay un consolidado, pero no me acuerdo cómo se genera. Eso era un atajo, pero no me acuerdo. Lo practica, me dice, pero yo tengo otra por ahí, otra herramienta para consolidar tablas dinámicas, pero no me acuerdo ahorita el atajo. Ok, Pero lo dice y me dice en la próxima clase si te salió, ¿vale? listo. Y yo busco una opción que hay, que en este momento se me olvidó cómo era que la hacía, que sirve para consolidar tablas dinámicas. Pero ahí te funciona. O sea, el consolidado te funciona porque lo que tienes que tener en cuenta para el consolidado es que todos tengan el mismo nombre, ¿no? Todo esto se llama lo mismo. Todo esto se tiene que tener el mismo nombre para consolidar, ¿no? Ok. Y pues usted lo agarraría desde aquí, ¿no? Desde ahí haría el consolidado. Bien, ubiquémonos aquí en Cecilia. Esas son las ventas de Cecilia. Entonces yo quiero sacar indicadores de Cecilia horizontales. Voy a hacer un análisis horizontal. O sea, el 100% de Cecilia en blusas fueron 36 millones. En camisas manga corta, el 100% de Cecilia son 64 millones, ¿no? Y sucesivamente. Para el caso de las blusas, que son 36 millones, pues está fraccionado en 13 de contado, 8 a crédito, 10 con tarjeta C y 4 con tarjeta D. Entonces, si este es el 100%, yo quiero saber qué porcentaje de participación tuvo cada uno de estos. Entonces, eso se llama un análisis horizontal. ¿Cómo voy a sacar ese indicador, ese porcentaje de participación? Saber estos 13,500 qué porcentaje tiene con respecto al 100% de las blusas y de cada uno de los productos.
Bueno, estas son fórmulas implícitas que ya están hechas allí. Yo lo único que tengo que saberlas cómo acomodar, pero no necesito hacer ningún cálculo especial. Voy a coger otra venta. Cuando yo cojo otra venta y la ponga aquí, pues obviamente me va a colocar dos ventas, ¿no? Porque tengo una venta y a lo que coloque otra venta, pues son dos ventas. Entonces voy a jalarla y la pongo aquí. Y entonces efectivamente, pues ahí tengo una venta, que es la primera, y tengo la segunda venta. Pero yo no quiero presentar el informe que me quede así en columnas. Entonces, cuando yo puse esta segunda venta aquí, él me puso esta columna de valores aquí en columnas. Esta suma de valores es el complemento de esta. Entonces la voy a coger aquí con clic sostenido y la paso para filas. Y entonces me queda horizontal. Pues para mí es más fácil interpretarlo horizontal, pero las pude haber dejado así, verticales. Entonces esta le voy a colocar total venta. Y la segunda la voy a llamar indicador por fila. Indicador por fila. Y como el indicador lo voy a presentar es aquí en la segunda columna de venta, entonces me paro en esta segunda y aquí con botón derecho donde dice mostrar valores como, le voy a decir porcentaje del total de fila. Y ahí tengo. Entonces quiere decir que en las blusas de contado Cecilia, lo que ella vendió fueron 36 millones, ¿cierto? Ese es el 100% de las blusas, ¿no? De las blusas son 36 millones y es el 100% de Cecilia. Pero de esos 36 millones ella vendió 13 millones 500 de contado, que equivalen al 36,96% de todo lo que ella vendió en blusas. A crédito vendió 8 millones 500. De lo que vendió representó un 23,27%. Con tarjeta crédito, los 10 millones representan un 27,45%. Y con tarjeta débito, el 12,32%. Y así para cada uno de los otros productos, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó entendido allí? ¿Lo entendieron o alguien no entendió ahí? Profe, ¿me puede repetir cómo se saca el porcentaje? Sí. Yo lo hice de la siguiente manera. Lo voy a repetir aquí en Fiverr. Entonces lo que hice fue bajar otra venta, ¿sí? Entonces me la puso en columna, columna. Entonces este suma valores lo voy a coger y lo paso para acá, para fila. Entonces a la primera le cambié la etiqueta, le dije total venta.
Y a la segunda le coloqué indicador por fila. La que me va a mostrar el indicador es esta. Entonces me paro en cualquiera de los números de abajo. Le doy botón derecho. Mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Porcentaje del total de filas, perdón. Y ya. Eso se llaman fórmulas implícitas porque ya están hechas, no es sino activarlas. Gracias, profe. ¿Lo entendió? Sí, señor. Ok. Puedo también hacer análisis vertical. Entonces, voy a ubicarme aquí en Yair. Y hago el mismo procedimiento. Entonces, voy a bajar otra venta. Y para que me queden en filas, entonces cojo este valores y lo paso aquí a fila. Nuevamente le cambio el nombre. Pues aquí, total venta. Ahora le voy a llamar indicador por columna. Me paro aquí en cualquiera de los donde dice indicador por columna. Botón derecho. Mostrar valores como porcentaje del total de columna. Entonces ya el informe se lee hacia abajo. Aquí es donde toca ser cuidadoso para interpretar la información. Voy a devolverme aquí un momento al de Fiverr. ¿Lograron hacer este? ¿Lo lograron? Todo es lo mismo al anterior, solamente que cambia es el cálculo que escogí indicador por columna. Si yo voy a leer este, yo no puedo decir, bueno, las blusas que vendió Jair, pues él vendió aquí de contado 125 millones, 12 millones 500, que corresponden unos 11,78. Vendió crédito 4 millones, que corresponde un 6,25. Unas tarjetas de 5 millones, que corresponde un porcentaje de 9 millones 80. Ahí no estoy diciendo nada, ¿sí? Nada, no estoy diciendo nada. Yo tengo que mirar todo el contexto del informe para poder interpretarlo. Si yo me agarro a decir 12 millones 500, 11,78%. 4 millones, el 6,25. No estoy diciendo nada porque ese informe no lo leo hacia el lado. Ese informe lo tengo que leer es hacia abajo, por eso dice porcentaje de columna. Quiere decir que aquí estoy analizando todo lo que se vendió de contado, todo lo que se vendió a crédito y sucesivamente. Entonces, todo lo que se vendió a contado fueron 106 millones y ese es el 100% de todo lo que se vendió de contado. Entonces, ahí sí ya tiene un sentido. Entonces, de estos 106 millones, que es el 100% de contado, lo que se vendió en blusas, que fueron 12 millones 500, corresponden un 11,78% de este 100%. Ahí sí tiene sentido lo que está hablando.
y con cada uno de los productos, ¿no? Ese se llama por columna. Está el otro, que es el sobre el total general. Entonces ya sacamos uno por fila y acabamos de hacer uno por columna. Ahora vamos a hacer uno sobre el total general. O sea que yo voy a comparar este valor, que es el 100%, cada uno de estos valores, qué porcentaje me representa con respecto al total general. El procedimiento es igual en los tres. Entonces, bajo otra venta. La bajo de aquí de columnas, la paso a filas. Vuelvo aquí, le cambio los nombres. Total venta. Indicador general. Entonces, a este segundo, botón derecho. Mostrar valores como porcentaje del total general. Ahí están los tres seguiditos que son los que más se usan. Entonces ya la interpretación de esto es sobre el 100% de todo lo que se vendió. De todo lo que vendió José Edgar, que fueron 409 millones, ese es su 100%. Y cada uno de estos valores representa un porcentaje con respecto al total. Entonces, si ustedes revisan los tres procedimientos, todos son lo mismo. O sea, se diseñan de la misma manera. ¿Claro allí? ¿Lo pudieron hacer o no? ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, sí, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Es que, a ver, usted está diciendo que como si nosotros siguiéramos teniendo clase con usted, pero nosotros tenemos una programación que es hasta hoy. Entonces quisiéramos saber hasta cuándo van las clases. Las clases creo que se acaban la otra semana. Porque Natalia nos había pasado un correo y decía que era hasta hoy, pues, o sea, Hasta hoy. sí. En mis cuentas tengo que se acaba la otra semana. Ya le pregunto a Mabel. Son 34 horas. ¿Alguien tiene presente el inicio para que... Profe, ahí sale en el correo que son 26 horas. Ay, sí, sí, señora. Hasta ahorita caí en cuenta.
Es que normalmente todos los cursos que yo dicto, yo siempre los programo de 34 horas. Y con ustedes, pues porque es que pues las que programo de 34 horas, pues empiezo que es una columna, que es una filita, no que insertar. Por eso dicto las 34 horas. Y con ustedes, pues yo no arranco desde ahí. Bueno, solamente me queda un tema que sería hacer el dashboard. Sería abrir un espacio, una clase, y la hacemos. No sé si se pueda. Si no se puede, pues yo mando los videos, pero uy, sí, qué pena. Ahí sí fue error mío porque yo le dije a Mabel que eran 34 horas y ya me acordé que son 26. ¿Sí pueden programar otra hora o queda difícil? Sí, por mi lado, sí. Sí, No hay programaría. problema. Importante. Sí, sí, o sea, terminamos, en 2 horitas explicamos bien lo del dashboard, pues que es el tema importante de esto, ¿no? Que nos quedaría por fuera del tintero el tema más chévere, que es el tema de lo... Y pregunta, ¿y esas otras 2 horas podrían ser el próximo martes o necesariamente tienen que ser el jueves? Porque pues yo No, teniendo ustedes en me dicen y claro, yo programa, la organizo. Yo la yo me organizo. programé ya para el día jueves. Pues ahí sí se tienen que No sé, poner de acuerdo. compañeros, exacto. Si de una vez nos ponemos de acuerdo todos, ¿Quién Para mí es autoriza o correcto con el día quién hay que jueves. hablar para que pues sepan? Pues porque nosotros estamos tomando aquí la decisión, pero no sé si autoricen o no. ¿Quién No, no hay ningún autoriza? problema. Profe, yo creo que deben de hablar con Natalia, que es la de Recursos Humanos encargada de este proyecto, pues como esta asesoría de este curso. ¿Pero están de acuerdo que sería para el próximo martes? ¿Estaría bien? ¿Todos? Yo creo que sí, parece súper. Sí. Sí, de una. Sí, de una. Bueno, entonces yo hablo con Viviana. Viviana es la encargada del tema aquí. Y para que ella hable con Natalia y entonces nos la autoricen para el próximo martes y con esa terminamos. Terminamos ya. Sí, es que no nos falta sino el dashboard, ¿no? Y pues las otras cositas aquí de tablas dinámicas. Listo. Bueno, bien, entonces aprovechemos, nos quedan unos minuticos, ¿cierto? Entonces, próximo martes. Ok. Bueno, grabemos esto, por favor, grabémoslo. Colóquenle allí un nombre. Bueno, y vamos a abrir el original, por favor, ventas original. Lo cierran y abrimos ventas original. Vamos a mirar algo de fechas, ¿sí? Que son supremamente importantes en las tablas dinámicas. Bueno, las fechas, bueno, convirtamos esto a tabla, como esto es una plantilla, ¿no? Entonces, esto se graba como plantilla, ¿no? Cuando ustedes quieran abrir algo original que les quede como plantilla, pues lo graban como plantilla. Hacen el diseño, puede ser un formato de una factura, un recibo de caja, un archivo, por ejemplo, como el que yo tengo. Entonces yo lo grabo es como plantilla. Entonces aquí donde dice tipo, después que abra el archivo, él abre tal cual como lo grabó. Una plantilla, si mira, aquí volverme lo abrí original. Entonces le vamos a dar aquí control T y le damos a aceptar. Y nuevamente diseño de tabla y la llamamos de ventas.
Bien. Las fechas en el ambiente Microsoft, Excel, Power BI, Power Pivot, Power Query, Power APPS, todo lo que Power Automate, todo lo que sea Microsoft, tienen agrupamientos. O sea que si yo coloco esta fecha en una tabla dinámica, él automáticamente me la agrupa en año, trimestre, mes y día. Eso también es implícito, eso ya viene, uno no necesita ninguna fórmula. Entonces, por eso es que yo puedo presentar informes y hacer agrupamientos por año, por trimestre, por mes y día, que son las categorías que él hace. Entonces, vamos a mirar eso. Nuevamente, digámosle aquí insertar, tabla dinámica. Le damos a aceptar. Entonces, si yo bajo el campo fecha aquí, si usted tiene una sola fecha mal escrita, una que tenga mal escrita, que haya una, en lugar de un 0, una O, por cualquier cosa que tenga mal escrita una fecha, él no te deja hacer el agrupamiento, entonces no puede hacer informes por fechas. Tienes que venir y validar aquí que las fechas estén bien digitadas. Entonces mira que él me generó aquí un agrupamiento por fecha, que es año, una por trimestre, otra por mes y la última por día. Aquí yo puedo expandir aquí, ¿sí ves? Él hace grupos, ¿no? Trimestre, mes y finalmente día, ¿no? Sobre esta misma yo le puedo expandir o comprimir, le puedo decir expandir todo, ¿no? Le puedo expandir todos los campos, entonces me abre, ¿no? O puedo contraer todo. O le puedo decir, digámosle aquí, bueno, digámosle aquí primero contraer todo el campo. O le puedo decir que, por ejemplo, me deje agrupado aquí en agrupar, por ejemplo, que le deje agrupado solamente año y mes. Debe quedar en azul, ¿no? Lo que está en azul. ¿Qué es lo bueno de esto? Que usted puede decir de dónde a dónde quiere mirar esta tabla dinámica, ¿no? Usted puede escoger. Si esta es una tabla dinámica, es una base de datos de varios años, usted puede decidir desde dónde a dónde quiere presentar el informe en esa tabla dinámica. Si esto viene desde el 2023, pero usted quiere mirar solamente el 2024, pues aquí le dice desde dónde empieza y dónde termina. Y eso es lo que él le va a filtrar. Entonces volvemos al concepto de que no hay necesidad de separar bases de datos, ¿no? Por año, o por mes, o por día, todo compacto en una sola. Entonces aquí le doy a aceptar y ahí tengo la clasificación de año-mes y le puedo decir cuánto fueron las ventas. ¿Ves? No, pero ahí me dejaron pensando porque yo les obsequio a ustedes 4 horas. Pero bueno, si son las 2, con las 2 terminamos. Con eso hacemos. Para no salirme del tema. Bueno, ok. Entonces aquí yo puedo decirle, por ejemplo, ¿y qué pasa si pongo, por ejemplo, el mes aquí en columna? O dejo el mes acá y paso el año acá. ¿Ves? Todo ese tipo de cosas son las que tienen que hacerlas sin miedo. Pónganla, suban, quiten, pongan, ¿no? Vuelven y empiecen, quiten todo, vuelven y pongan, pero siempre traten de entender, ¿sí ves? Por ejemplo, ese es un comparativo por mes, vea, chévere ahí. ¿Cuánto se vendió en enero en el 2018, en el 2019? Y puedo hacer una gráfica, ¿no? De esto. Aquí dice gráfico dinámico. Siempre las gráficas dinámicas se representan sobre todo los datos que tengan menos los totales, ¿no?
No es como cuando usted tiene una tabla normalita que usted le puede decir, yo quiero graficar esto y esto. No, la tabla dinámica grafica todo lo que tenga la tabla dinámica, menos los totales. Entonces, aquí yo tengo una gráfica donde me está mostrando por mes cómo fue el comportamiento en el 2018 y en el 2019. Primer semestre grave, ¿no? Con respecto al 2018, que es el azul. Primer semestre muy malo, ya en el segundo pues empezó a mejorar un poquito. Pero esa es la gráfica, ¿sí? Ahora, si yo la hago al contrario, digo, pongo aquí y pongo acá. Tengo otro tipo de gráfico, ¿sí es? Todo eso es lo que tiene. Trabajen las tablas dinámicas sin miedo, sin susto. Colóquenla allí, suban, bajan, ¿cierto? Y ahí lo pueden hacer. Entonces, esa es la parte de las fechas que usted las puede manipular o simplemente aquí y hago un gráfico. Un gráfico y lo puedo hacer, por ejemplo, este. Aquí me está mostrando, voy a cerrar aquí la lista de campos. 2018 que va de aquí a aquí. 2019 que va de acá a acá. Pero él me maneja unos niveles aquí del gráfico. Por ejemplo, ahí veo solamente el año. Y definitivamente, pues, las ventas fueron muy malas en el 2019, ¿no? Aquí en el más vuelvo y genero todo el nivel. Bueno, bien, vamos a dejar ahí. Entonces, yo hablo con Viviana para que ella me informe también. Entonces, para ver si Dios quiere, pues entonces el próximo martes terminamos el tema, ¿vale? Listo, gracias. Listo, profe. Bueno, Gracias. pues con mucho gusto. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos veremos entonces Dios mediante el martes. Bueno, señor, Sí, gracias. señor. Gracias.